Yo, mis hijos, ahorita que todos se habían ido graduando de universidades, y a todos les dijimos, aprendan a ir a vender y en la calle. Su primer trabajo debería ser literalmente de ir a tocar puertas. ¿Por qué? Porque cuando tú no tuviste esa experiencia, y yo no la tuve, yo ya estaba en pues, un lugar muy elegante, consultoría, ¿sabes? Ahí entrabas como con el CEO. Eso no es ir a tocar puertas. Totalmente. Y entonces sí creemos mucho que si tú aprendes a vender, vas a poder lograr hacer cualquier cosa. Pero sí agradezco que mis hijos empezaron vendiendo, porque nunca se van a morir de hambre, les digo yo. Yo sí soy soñadora y ahora ya no digo perdón por ser soñadora. Que yo sí sueño en algo mejor, sí me lo visualizo, literalmente lo veo. Entonces esa habilidad de seguir viendo que hay algo más que se puede hacer, que es posible, que se puede materializar ese sueño, para mí yo creo que es parte de lo que yo, pues, lo que Dios me ha dado a mí para el mundo. Una gran parte de lo que tus hijos son es lo que vieron en casa. No es lo que dices, sino lo que eres. Entonces, cuando te ven, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sos tú? ¿Cómo sos tú como persona? ¿Cómo sos tú como esposa? ¿Cómo sos tú como esposo? ¿Cómo tratas a la persona a tu alrededor, a tu vecino? Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Muy contenta de que estén aquí conmigo otra vez y como siempre es traer invitados que realmente los puedan inspirar y que junto con ellos podamos aprender cómo se tiraron al agua en sus diferentes emprendimientos, en sus diferentes proyectos y que nos puedan contar realmente cómo han... qué retos han pasado, qué desafíos y que realmente podamos aprender. Cada quien tiene su manera y es compartir experiencias. Así que muy contenta de tener hoy a Christine Wilson aquí conmigo. Así que bienvenida. Un gustazo. Muchas gracias, un gusto estar. La verdad que lo que quiero decirle a toda la gente es, o sea, es lindo poder tener a mujeres y es difícil a veces encontrar a mujeres que hacen ese como multitask, ¿verdad? Y que han emprendido, que son mamás, que tratan de llevar una muy buena relación de pareja y realmente tú y Philip me encantan primero como pareja, creo que han construido un matrimonio y una familia muy linda y creo que a raíz de eso también se refleja en todo lo lindo que han podido construir como equipo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso también me enfoco mucho en traer a personas así porque yo quiero tener eso, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes dos la verdad que son una fuente de inspiración y quería aprovechar a decir. Gracias, aquí todos aprendiendo. Sí, uno bienvenida. Siempre está aprendiendo. Gracias por estar acá. Gracias. Vamos a empezar. La verdad que les traigo a Christine. Christine creo que tiene una historia muy linda y me gustaría empezar un poquito, Christine, si te sientes cómoda, empezar como tus inicios, o sea, contar cómo te iniciaste al agua y quién era esa Christine que arrancó con todo desde un principio. Bueno, yo creo que primero desesperando a mi mamá, creo yo, en útero, ¿verdad? Porque siempre fui una niña muy, muy inquieta. Digamos, era de la que preguntaba todo el día, la que quería probar todo, ¿verdad? Que todo lo que se me imaginaba lo quería hacer. Y bueno, cuando nosotros desde niña nos fuimos de Guatemala y nos tocó ir a vivir a Estados Unidos. Y en verdad en esa época, ahora ya, gracias a Dios, los colegios casi que todos dan bastante inglés, pero en esa época no hablábamos nada. Y la verdad que pienso mucho en esa immersion, ¿verdad? Eso de meterte a aprender el idioma. A mí me ayudó mucho en Estados Unidos meterme y pues no había otra opción, pero me ayudó mucho como en ese primer paso a aprender inglés, conocer la gente. A mí siempre me encantó oír las historias de los demás. Es que te entiendo mucho porque yo aprendo mucho de ese storytelling de los demás. Sí. Y a mí me ayudó como sobrevivir en este nuevo ambiente que era Estados Unidos. Escuchar a los demás que me contaran su historia, de dónde venían, ¿verdad? Porque uno a primera vista juzga mucho, ¿verdad? Sí. O cree que sabe todo, pero
pero cuando empiezas a escuchar esas historias aprendes un montón. Válido. ¿Y cuando tú vivías en Guatemala, vivías en Antigua o en la capital? Vivía en la capital. Mis abuelitos siempre crecieron en la Antigua, mi mamá también, pero ya casada, nosotros pues ya vivimos acá, crecimos acá, pero siempre había ese corazón de ir los fines de semana, de estar allá en casa de mis abuelos, entonces siempre hubo como esa afinidad a la Antigua. Y cuando, digamos, entonces tú te fuiste a vivir a Estados Unidos y ¿en qué momento te regresaste? ¿Cuántos años tenías cuando regresaste a Guatemala? Sí, muchos años más. Entonces me fui y en verdad estuve todo lo que era la secundaria, la universidad, me casé, digamos, fueron muchos años más. O sea, tú conociste a Philip en Estados Unidos. Bueno, es una larga historia, más larga que el podcast, pero lo conocí solo un fin de semana que vine, literalmente un fin de semana porque venía a una boda y lo conocí a él ahí. Ay, qué risa. Y por cosas de la vida no nos volvimos a ver nunca más y paramos viviendo en la misma calle en Estados Unidos, enfrente el uno al otro. ¿En serio? Sí, entonces ahí Dios lo tenía ya identificado para mí. Diosito sabía. Sí, sí. Qué casualidad. O sea, que se conocieron allá, entonces entiendo que casada, ya con tu primera hija, se vinieron hacia Guate. Sí, nos regresamos ya, van a ser 26 años que nos regresamos. Como dices, ya tenía 2 bebés. Y la verdad fue esos momentos de transición. Hoy hablaba con mi hija también como... No hay que tenerle miedo también a veces a esos momentos de transición que tanto asustan, ¿verdad? Claro. Y cuando sos emprendedora o sos mamá o has estado con tus hijos y luego regresas full time a trabajar, digamos, a veces hay esas etapas donde todo se ve como muy confuso. Sí. Y en ese momento, pues habíamos empezado un emprendimiento en California, donde vivíamos con Philip. Lo vendió y decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Y yo le tenía muchísimo cariño a mi abuela y dije, quiero ir a vivir un tiempo con mi abuelita. Y me vine y nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita en Guatemala. Y estando aquí es donde dijimos, no, ya se quieren quedar hay acá. que quedarnos. Sí, algo nos jalaba aquí, aunque los dos habíamos vivido casi toda la vida afuera, pues, en esa etapa. Y una pregunta, digamos, para ir un poquito más contando el contexto de lo que, cómo fue tu formación, qué estudiaste. Sí. ¿Siempre tuviste ese espíritu emprendedor o fue un poquito también guiado por Philip? ¿Cómo empezó toda esa parte en ti? Sí, yo creo que mucha gente tiene el espíritu, pero también es como la proporción del espíritu emprendedor con el miedo. Entonces yo diría, yo era muy miedosa. Y tal vez en mi casa también no era como que qué buena idea ser emprendedores, era como... ¿verdad? Mejor ese camino más lineal. Yo estudié, pues, nada que ver, interesante. Bueno, ahorita mucho que ver, estudié Relaciones Internacionales, pero mi enfoque era la Unión Soviética. En ese momento cae el muro de Berlín. No, y entonces trabajé, yo siempre pensé que quería trabajar más como, yo no sé, hasta cierto nivel en gobierno, en política, embajadas, digamos, ahorita lo más alejado de eso. Pero estando ya trabajando en eso rápidamente después de la universidad dije, no es para mí, no me gusta la velocidad, a mí me gusta la velocidad de la acción, me gusta ver como el impacto que se mida, que sea, y no es que no pueda existir eso en el sector público, claro que lo puede existir, pero en el sector privado lo sentí que podíamos tener más impacto. Entonces, primero trabajé unos años en una consultora que es mundial, que es muy grande, y esa me dio la oportunidad de ver diferentes industrias. Entonces, podía ser tan diverso como estuve con Volkswagen y estuve con farmacéutica y estuve entonces diferentes y finanzas, nada que ver. Entonces eso me dio muchos mundos y lo que me encantó es cuando nos fuimos a ir a California, yo en verdad tuve un embarazo bastante pues bueno, pero malo, en que me sentía muy mal y ahí es donde digo, no, ya no puedo seguir viajando tanto embarazada. En verdad sentí que era un riesgo para la bebé y para mí seguir con ese ritmo de vida. Y entonces, bueno, una de las personas que trabajaba conmigo dijo, ¿y no has pensado en emprender? Porque yo tengo un emprendimiento que creo que serías perfecto. Y entonces ese fue mi primer emprendimiento. ¿Y de qué era el emprendimiento? Mira, en Estados Unidos, todos los equipos de deportes, tú sabrás, hacen fundraising. Levantan fondos para sus competencias, para el equipo de gimnasia, para el equipo de natación. Y en esa época lo que vendían eran, pues, todo lo que eran dulces, vendían chocolates, y ella decía, pues mira, nada contra los dulces, pero fíjate que yo creo que hay, y en esa época había un lugar que vendía masa de galletas congelado, que ahora hay en todos lados, pero en esa época era algo único, y también café de Guatemala.
y entonces empezamos a vender en todos los colegios. Oh, wow. Los patojos vendían café de Guatemala porque preferían... Como fundraising. Como para captar, fundraising, ajá. Y ahí conocí muchos colegios que después viene a unir a otras partes de mi vida. Entonces conocí muchos, me junté con directores, miraba cómo hacían el tema del fundraising, cómo se ponían las metas, cómo lograban para poder hacer todo lo que querían hacer, y me daba la flexibilidad de tener en ese momento a mi bebé, ¿verdad? Claro. Que para Y mí sobre era todo en tan Estados importante. Unidos, que pues uno no tiene la facilidad o la bendición de tener ayuda. Sí, no había nadie. Es uno Sí. hace todo, pues, al 100%. Y Philip también estaba emprendiendo. Entonces, sobre tu pregunta, definitivamente el ejemplo de Philip me dio muchísimo, porque él era de, mira, solo probá, hace el experimento, te va a ir mal y te levantas, y esa educación en como no tengas miedo, no venía de mi casa. Definitivamente era más como más estructura, más planificación. Entonces, eso sí le agradezco, ¿verdad? Pero yo siempre he sido más como, déjame ver, quiero evaluar un poquito, ¿verdad? Ok, entonces vendiste, me imagino que te saliste de ese emprendimiento y ya se vinieron a Guate. Sí, ya nos vinimos a Guate. Y cuando estuviste en Guate, digamos, pues tuviste 4 hijos, o sea que, y pues son seguiditos. ¿Trabajaste en ese tiempo o decidiste dedicarte al 100% como mamá? ¿Cómo fue esa transición? Sí, mira, fue una transición pues también muy bendecida, porque tomamos la decisión de irnos a vivir a la Antigua, y entonces en ese momento pues mis suegros tenían una finca pequeña que la verdad había sido de sus papás y nadie como que la había visto mucho. Y entonces dijeron, mira, yo estoy ocupado con esto, yo también. Entonces me puse yo a ver la finca, y ahí empecé a aprender a lo que era todo el negocio de café, Claro. a cultivarlo, a venderlo, y esa experiencia de haber vendido café en California, pues nuestras primeras puertas con Whole Foods, paré vendiendo el café muchos años a Whole Foods, exportando con ellos, y entonces fue muy bonito porque empezó a hacer como ese trabajo de cómo llegas a un producto de cero, ¿verdad? Sí. Porque en ese momento no se estaba vendiendo como un producto único, era más como se vendía una comercializadora grande y... Sí, no había marca ni nada, me Sí, no había imagino. nada. Entonces ese crecimiento de ir conociendo, yo ni tomaba café antes de empezar esto, y definitivamente no era agrónoma, entonces hicimos todo el proceso de volverlo orgánico, y todo eso fue como algo que me encantó aprender y conocer mucho sobre pues la riqueza que es el espíritu y la gente de Guatemala. Y yo creo que fue como mi educación en Guatemala, porque lo lindo de pues un producto agrícola es que conoces a todo tipo de personas, es impresionante. Entonces eso me llevó a conocer muchas personas. Y qué lindo, porque también, o sea, quiera que no, sí tenés razón lo que decías, ¿verdad? Que como que de alguna u otra manera toda tu vida se conecta por algo, ¿verdad? Sí. Entonces estuviste en Estados Unidos, tuviste esa experiencia, y estando en Antigua, pues me imagino que, pues, o sea, según yo recuerdo, muchas comunidades de personas que vivían en Antigua o americanos no tenían un colegio como que cumpliera con las expectativas de educación, entonces como que entre papás se juntaron. Y no sé, o sea, contame un poquito esa otra etapa, porque me imagino que en esa etapa de crianza de hijos salió la idea del Antigua International School, ¿correcto? Sí, correcto. Pues yo siempre digo que, porque la gente me dice, hiciste el colegio para tus hijos, y yo no los quiero tanto como para haberme esforzado de esa manera, pero yo creo que fue un poco el trabajo en finca, honestamente, porque mirabas el potencial de cada persona que trabajaba en la finca y decía, ala, ¿verdad? Con un poco más de educación, esta persona, este joven, ¿verdad? Todo lo que pudieran lograr, sus sueños, ¿verdad? Claro. Y empiezas a ver en esos años, obviamente empiezas a ver una migración fuertísima hacia Estados Unidos, pero también aquí hacia la ciudad capital. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si es un gran país para vivir, la gente quiere quedarse en Guatemala, pero la falta de oportunidades educativas estaba limitando su oportunidad de trabajar, de emprender, de buscar empleo. Claro. Entonces, un amigo mío de la secundaria, cabal, se vino a vivir a la Antigua, él es americano. O sea, un amigo tuyo que vivió, o sea, que era como tu compañero de clase del colegio en Estados Unidos, digamos. Sí, ¿okay? sí. Bueno, él siempre dice que no diga eso porque yo fui al colegio de mujeres. Pues. Sí, él iba al colegio, el otro colegio, pero sí éramos de la misma edad. Y él me dice, mira, pues empiezan a ver esta inquietud que la habíamos visto, y yo siempre digo, la bendición en cualquier lugar es, cualquier persona que está en educación es una maravilla. Claro. Nosotros lo que buscábamos en ese momento, y estoy agradecida que hay tantos colegios y proyectos educativos en la Antigua, pero lo que nosotros buscábamos, en verdad eran 3 cosas claves: que los chicos aprendieran a pensar críticamente, a actuar éticamente,
a servir a los demás y que estuvieran a estándares internacionales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene diferentes sueños Claro. y uno puede, ¿verdad?, acceder a ir a otros lugares, aprender otras cosas o incluso a estar a ese estándar internacional, aunque siempre estudies aquí y estés aquí, siempre te va a abrir un mundo, ¿verdad? Sí. Ese tipo de educación mucho más que existe, cómo es el resto del mundo. Entonces creímos que era una mejor manera de dar una oportunidad para no solo nuestros hijos, pero toda la representación de lo que era esa región, ¿verdad? Que Claro. incluye personas de otros países y personas de todo nivel socioeconómico y cultural. Claro. ¿Y esto hace cuánto fue, digamos? ¿Hace cuánto se Sí. fundó el colegio? Ahorita pues tenemos 13 años, alegre. en noviembre 14. 13 años desde que, o sea, como que ya lo convirtieron en Sí, colegio. fue bien ¿o cómo? rápido todo el proceso. La Ok. verdad que yo sí pienso que si Dios puede hacer un bebé en 9 meses, nosotros también. Entonces, la verdad que hago muchas cosas en ese periodo. Me miro para atrás y digo, cabal, fue 9 meses. Ese periodo de incubación, ¿verdad? En parte porque creo que hay que, y eso sí agradezco a Philip de nuevo, hay que empezar a probar. Digamos, uno se puede quedar en esa etapa de análisis-parálisis y Sí. uno no sabe hasta que sale al mercado qué necesita el mercado. Claro. ¿verdad? Entonces yo no era ni educadora ni mis cofundadores para nada, pero lo que sí compartimos es que creemos que hay que tomar acción, hay que tomar un paso, Claro. hay que evaluar, hay que mejorar. Y entonces suena absurdo, pero muchas veces uno se queda como en la idea y pensando que tiene que estar perfecto antes de salir al mercado. Y Claro. nosotros empezamos a ver que no, el mercado te da esa retroalimentación de decirte qué necesitas, en cuanto, de qué tipo, a qué precio. Todo Claro. lo que te imaginas es una relación con las personas, con tus clientes, es una relación Sí. también con tus empleados, porque sin ellos no hay empresa, no hay futuro. Entonces, todas esas conversaciones tienen que nacer de la acción. ¿no? Totalmente. Ajá. ¿Y qué versión de ti tuvo que cambiar? Porque digamos que si bien es cierto, fuiste aprendiendo en el camino, me imagino que pasaste de fundadora a directora académica en algún momento, ¿o nunca tomaste el rol de directora académica? Bueno, gracias a Dios que no. Hice todos los otros trabajos que fueran menos ese, porque si vieras mis notas del colegio. Entonces yo hacía de todo, ¿verdad? Sí, contabilidad, fundraising, decoradora, arquitecta, digamos, todo lo demás que no fuera directora académica. Pero lo lindo es que, bueno, uno, gracias a Dios, siempre he tenido muy claro que yo me tengo que rodear de gente mucho más capaz e inteligente que yo. Y entonces, en verdad sale esa gente, existe, es Claro. fabuloso, es como que wow. Y por ahí veo también un pensamiento limitante tuyo, porque al final creemos que no tuvimos buenas notas en el colegio, pero al final es otro tipo de inteligencia quizá, o que hay personas que son excelentes estudiantes, pero el examen en sí es un tema, ¿verdad? Cabal. Pero Entonces, me dio empatía, ajá. y ahora tengo empatía, soy la que... Pero regresando a qué fueron esos limitantes, en parte sí fue, el primer limitante fue ese, que era Claro. como que, bueno, yo ayudo a armar algo del colegio, pero era como que ahora ya no tengo miedo, porque ese miedo pues lo tenía como que ese no es mi expertise, yo no soy experta en educación, Claro. yo no sé todo de educación. Entonces yo ya sé que ahora cuando tú entras en un nuevo sector, sea el que sea, pues aprendes preguntando, aprendes entrevistando a esos expertos, pero que esa mente de principiante que siempre tengo, en verdad es muy valiosa. Totalmente. Porque no ve las cosas como siempre se ven y a veces llegan personas, o nosotros somos acreditados internacionalmente por el New England Schools and Colleges Association, y cuando vienen siempre dicen, es que no hay otro colegio como este, y a eso para mí es lo más lindo que me pueden decir, pero les sorprende, pero es porque hay cosas que nosotros decíamos, pero ¿por qué lo hacen así? No, aquí no lo vamos a hacer así, Ajá. ¿verdad? Entonces lo hacíamos a nuestra manera y parte de eso era bueno, pero también entender que sí hay expertos y cuando hay que escucharlos también. Totalmente válido. Y yo creo que qué bonito lo que tú dices al final del día, porque uno a veces comete el error de creer que necesita saber las respuestas en vez de contratar a las personas que tengan las respuestas. Y creo que por lo que estoy entendiendo de ti, tienes una gran habilidad de liderazgo, de administración, de saber captar talento y administrar ese talento, que no todos tienen también esa habilidad. Yo creo que de administradora no diría, pero de identificar talento, eso sí me encanta hacer y lo puedes ver con un niño, con una persona, que tú decís, ala, en verdad, aquí hay tanto más que Claro. esta persona puede dar.
es súper interesante. Y, por ejemplo, la persona que ahora que ve todo el tema administrativo y finanzas en el colegio, ella viene de la rama de psicología y en el colegio fue pues counselor, fue directora de secundaria, fue un montón de cosas. Y un día vine y dijo, no, yo quiero que tú seas la financiera del colegio. Ya, pero yo no sé nada de finanzas. Yo, no, pero es que yo sé que tú serías muy buena para esto, porque son ciertas destrezas y has sido excelente en ese puesto. Entonces, a veces yo miro esas cosas como que tú serías muy buena en, ¿verdad? Entonces, eso me gusta hacer. Eso me encanta ver el talento de las personas, me encanta. Totalmente, es como a veces tienes a la persona correcta en el puesto incorrecto, Sí, o... sí. Pues, o son buenos, pero podrían florecer en otra área. Claro. Totalmente de acuerdo. Y digamos, bueno, tenemos parte de tus diferentes emprendimientos que has tenido. Bueno, está la antigua International School. Philip tiene Ecofiltro. ¿Te metiste y te involucraste en algún momento en Ecofiltro o nunca trabajaron juntos en esa empresa? Sí, mira, es siempre difícil porque a veces cuando me preguntan, bueno, ¿cuánto está Philip metido en el colegio? ¿O cuánto estás tú metido? Le digo, mira, nosotros en verdad siempre ha sido como que vemos todo como muy como unidos, sí. Claro. Y así es, porque al final, pero gracias a Dios, Philip ha liderado un gran equipo y ese equipo ha ido creciendo, donde ellos pues, manejan la empresa. En el principio sí, digamos, fue mucho como yo te acompaño a esa feria o yo te acompaño, yo le escribía las cosas para redactar cuando tenía que hacer una presentación o, ¿verdad? O el packaging, no, así no va bien. Entonces uno a veces cuando está empezando, esa primera fuente de validación, a veces es tu pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, igual con el colegio, igual con cualquier cosa que hemos hecho, en el cubo, etcétera, validamos, ¿verdad? Pero sabemos una cosa que aprendimos desde antes, que somos muy diferentes y a la vez muy parecidos. Y yo creo que tú también, pues que los dos que tienen también esas fortalezas, a veces sí, ese liderazgo, tenés que dejar que una persona pues sea líder en ciertas cosas y tú acompañar y apoyar y no va a ser el mismo entonces él lidera eso y lo acompaño y le doy ese feedback como socio de corazón, diría yo, más de la parte operativa. Pero sí, es lindo ver un proyecto nacer y se vuelve un proyecto familiar. Digamos, cualquier empresa que hagas, tus hijos también están ahí. Sí, porque escuchan están desayuno, viendo almuerzo y cena, conversaciones de trabajo. Todo, y lo ven y ellos dan su retroalimentación y lo que sale creciendo viene de un poco de todos los que fueron parte, de todos los empleados también que formaron parte en cualquier parte. Ahí está su esencia. Totalmente. Y tomando en cuenta, te juro que pues yo, como se lo dije a Philip en su momento, yo tengo la oportunidad de decírtelo a ti, que ustedes son una pareja muy linda y creo que han hecho y han construido un matrimonio, pero estoy segura que no siempre fue así. ¿Qué han hecho ustedes como pareja para poder trabajar en conjunto? O sea, ¿qué han tenido que cambiar? ¿Qué decisiones han tenido que tomar? Porque genuinamente yo te digo, o sea, yo admiro mucho, hay muchos buenos empresarios, pero no tienen un buen matrimonio, ¿verdad? O no tienen esa congruencia o esa integridad. Sí. Y si bien es cierto, todos tenemos altos y bajos en nuestros matrimonios, llega un momento donde tienes que tomar una decisión. Entonces, me encantaría aprender, en el caso de ustedes dos, cómo han logrado equilibrar, porque sí siento, Philip habla súper lindo de ti y te he visto a ti también con ellos y son una pareja como power couple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has logrado como mantener que tu matrimonio sea tu prioridad? Mira, yo primero que es entender de que todo va a estar en contra de tu matrimonio. Digamos, es como que si uno entra con esta fantasía, como que, ¿verdad? Como que esto es fácil, o mira, ustedes se llevan bien, y como que no, tú tienes que entrar al revés, diciendo, esto si no lo preservas, si no lo valoras y si no le das ese lugar de importancia, el mundo te lo come. Digamos, es toda la tentación y es la tentación de tu tiempo, de tu atención. Entonces, definitivamente no lo tenemos perfecto. Esta mañana estábamos los dos, no me has hablado, ¿y qué vamos a hacer el sábado? Entonces pasa, somos una pareja súper normal en todo sentido. Yo creo que lo que nos ha ayudado a nosotros, y las canas lo merecen, es entender de que primero para los dos, y eso sí fue desde que nos conocimos, teníamos ese compromiso con ese amor a Dios, de verdad. Claro. Nosotros decíamos, hay algo aquí y cada persona en su creencia, en su fe, pero hay algo aquí que está arriba de estas dos personas, porque si no, ese ego y el tuyo y el mío, y verdad, como que quién gana. Yo creo que primero entender eso y de ahí viene lo que es en verdad ese sentido de que hay un amor que es mucho más grande al amor humano que estamos sintiendo y de ese amor tiene que fluir el perdón, ¿verdad? Entonces yo creo que
uno va a meter la pata 100,000 veces. Y entonces, ¿qué es la diferencia? Digo, yo tengo amigos que tristemente no ha funcionado su relación y yo digo, hubo un momento de perdón donde no se dio el perdón. Digamos, sí. Eso es, porque no es todo lo demás cae más bajo, más arriba. No es eso, es el nivel de perdón, y el perdón viene del amor, y el amor viene de la esperanza, y la esperanza viene de algo mayor. Claro. Entonces, yo creo que esa esperanza, en verdad, donde tú crees, aquí hay algo que no es solo para esta vida, sino que para el futuro, yo creo que eso es bien importante. Y creo que la otra cosa es en verdad aceptar que sos humano, digamos, son dos seres humanos, digamos, no asumir tanto. Yo miro, la gente asume y asume y asume y a veces daba risa. Pues yo me acuerdo una vez que mi mamá, yo tenía un viaje y él tenía un viaje y mi mamá de repente viene y dice, y ustedes como que ni se hablan. Yo, es que ese es el secreto de un buen matrimonio, no te comuniques. No, pero me dicen, ni se hablan, están en el mismo vuelo, ¿verdad? Y no nos habíamos dado cuenta porque la primera parte del vuelo sí íbamos los dos por Houston y de ahí, bueno, y me dio tanta risa. Y le digo, es que ese sí mantenemos el misterio, ¿verdad? Que yo estoy en el avión y quién es ese guapo. Pero entonces yo creo que esa parte de amistad también como que ¿verdad? De no asumir, digamos, en verdad no te ofendas, digamos, uno anda con 1000 cosas y es tratar de no guardar ese rencor que a veces ves porque la gente asume tanto, ¿veo? Entonces yo creo que esa parte de asumir hay que trabajarla siempre, no solo con tu pareja, pero con tus hijos, con tu trabajo, cuesta, digamos, definitivamente. Pero, y creo que también ligado al perdón tiene que haber compromisos y cambios, porque tú puedes perdonar a una persona, pero si lo vuelve a cometer y lo vuelve, no lo vas a perdonar. No, tiene que haber compromiso. Entonces tiene que haber compromiso, tiene que haber cambio y tiene que haber una decisión de esto no lo vuelvo a repetir, digamos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, y no es fácil, y yo lo tengo fácil, entonces no puedo decir mucho más, pero siento que esa parte como también ¿verdad? De no tener son expectativas altas, pero no tener tanta expectativa de la persona, como que uno a veces dice, los pones más alto que saber ni quién, ¿verdad? Como que, entonces yo creo que es importante entender que los dos son humanos, buscar mucho el perdón y buscar también tener ilusión de la vida. Yo creo que los proyectos, la ilusión, la generosidad, tener un propósito. Es tener un propósito, digamos, es mucho más fácil cuando estás trabajando hacia algo más grande y mejor que tú, ¿verdad? Totalmente. Porque si estás haciendo algo donde, ¿verdad? Y uno se puede desviar mucho en el camino, pero sí te une eso, ¿verdad? Claro. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10, sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados. Piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. Y una pregunta, digamos, bueno, ya además, porque sigue el colegio, digamos, ese sigue siendo un proyecto tuyo, quizá ya no estás como hands-on, ya tienes un equipo directivo y ya esto lo estás, me imagino, en una junta directiva. Vino un nuevo bebé, que es el cubo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito qué es realmente el cubo, cómo estás liderando este proyecto. Y entiendo que en el cubo, en alguna etapa, estaba Philip y estabas tú. ¿Cómo fue trabajar también en conjunto? Y lograr un éxito, porque muchas personas de las que me siguen son negocios familiares en donde los dos trabajan juntos y es difícil, o sea, a mí yo empecé de mi negocio, bueno, los gimnasios los teníamos con Adrián y no funcionamos y no funcionó contratar a un gerente. No, y es lo lindo. Pero hay personas que sí lo logran hacer. Entonces, cuéntanos un poquito del cubo y de este nuevo proyecto. Claro, pues sí, pues como decía, ¿verdad? Gracias, el colegio sigue, hay 500 y pico alumnos y sí estoy no solo en la junta directiva, pero también involucrada en un par de otros proyectos muy lindos ahí. Acabamos de hacer Falta la piscina. La piscina. Ya lo estoy comprometiendo aquí en público. Entonces, bueno, hace 4 años, ¿verdad? Nosotros sí teníamos esta inquietud de ver, como te digo, esta zona donde vivimos y decir, bueno, ok, ya hay educación, hay agua, pero seguimos viendo ese problema súper serio, que es que las personas seguían migrando para buenas oportunidades. Y ese trabajo, en verdad, es todo, porque si una familia tiene la oportunidad de un trabajo digno,
pues imagínate todo lo que sale de ahí, ¿verdad? Sí. Tienen la oportunidad de educar a sus hijos, de tener mejor salud y de tener esa dignidad que es de ellos, de poder trabajar y cuidar a sus familias. Entonces decíamos, ¿por qué aquí no pasa esto? Es un lugar de party, es un lugar de fin de semana, es un lugar con pues un cultivo lindo, pero como que miramos esos altibajos en la región y decíamos, pero ¿por qué si nosotros hemos podido tener aquí pues dos proyectos que han crecido con talento, con gente de todo el mundo, ¿por qué no pueden haber un ecosistema más robusto de emprendimiento y de empresas? Entonces de ahí nace el Cubo, cómo podemos generar más y mejor trabajo. Y en verdad el enfoque ha sido ese. Lo construimos, eso fue todo un tema, era COVID, y en verdad cuando teníamos las licencias en mano y todo, pudiéramos haber tomado la decisión, no lo hacemos, ¿verdad? Y ahí es donde digo que ahí es donde sí siento que somos equipo, porque a veces a mí me toca decir, Philip, no, lee ese contrato una vez más, o ¿verdad? Somos diferentes, ¿verdad? O mira este tema, no lo leíste bien, tal vez por ser hombre y uno por mujer. Y él igualmente en ese momento era como que, hagámoslo. Yo, ay, no sé, es COVID, y era como que había tantas cosas que eran un reto. Pero lo lindo es, bueno, se construyó y hoy en día pues tenemos, creo que son 38 empresas en el edificio dando trabajo. Ahorita ando moviendo cosas porque cabal uno de nuestros clientes que empezó con solo 2 personas, ya llevan 40 y pico y quieren crecer 80 y pico. Y empiezas a ver esas oportunidades de trabajo que para mí son tan vitales. Entonces, creo que donde Philip y yo trabajamos lo mejor, ahí es donde uno va aprendiendo dónde somos buen equipo y dónde no deberíamos de trabajar juntos. Claro. Creo que cocinar la cena de Thanksgiving, Philip, si estás escuchando, no te metas a la cocina, eso lo hago yo. Esta es mi frontera, no te metas en mi cena de Thanksgiving, no te molesta. Pero entonces somos buenos a nivel, yo diría a nivel lo que es una junta directiva, que es como estrategia, valores, como ir viendo el fundamento, creación de idea, como de idea al la primera salida. Como sacar lo que es ese dar a nacer y lo que es estrategia de largo plazo y temas de crisis también. Yo creo que, y eso tal vez me dices, que al fin del día, ¿qué hace un matrimonio? Que pueda sobrevivir las crisis juntos. Y esas crisis vienen en el trabajo, entonces en esa crisis donde no te echas la culpa, donde buscas soluciones, te enfocas en las soluciones, no ves hacia atrás, porque en cualquier empresa, emprendimiento o tema matrimonial te van a salir las crisis. Sí. Entonces, cuando uno puede decir, voy a dejar aquí todo y voy a ver con realidad cómo resolvemos. Entonces, en eso yo creo que somos lo fuerte y es el trabajo que seguimos haciendo como el Cubo juntos. Y qué lindo que mencionaste eso, y perdón que te interrumpa porque tocaste un tema muy importante. Realmente es cierto, los matrimonios se definen en las crisis, pero también los liderazgos, también los gerentes, también tu puesto, porque al final del día cualquiera puede ser gerente de una empresa cuando está bien. Realmente se define tu capacidad como gerente cuando la empresa está en una crisis y cómo la sacas adelante. Yo le digo, a ti te pagan por pensar en los momentos de crisis, sobre todo. Entonces, creo que qué lindo que mencionaste eso, porque, o sea, cualquiera puede estar bien en un matrimonio, en una buena etapa. Cualquiera puede liderar una empresa como gerente o en cualquier posición cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, ¿qué haces? ¿Qué hace una diferencia? Porque al final eso es lo que ha definido empresas como Starbucks. El gerente cambió y transformó la empresa en crisis y la floreció. En Apple, ¿verdad? Steve Jobs vino en crisis y la transformó. Entonces, es cómo transformas una crisis. Una crisis. Totalmente. Y cuando, y das la cara. Digamos, al fin del día es, ¿verdad? No salís corriendo, no te escapas, no, y sea en un matrimonio, sea en un negocio, lo enfrentas. Entonces lo enfrentas y encontrás soluciones. Y cuando ese es el enfoque, matrimonios, empresas, lo demás es perseverancia, perseverancia, pero entonces creo que el Cubo nació en un momento donde era súper complejo. Digamos, yo ahorita miro para atrás y digo, ala, estábamos locos en hacer esto en este momento, pero lo lindo es, vemos esos frutos de que sí se está generando trabajo, se está generando comunidad, interacción, digamos, que logras decir, ala, yo le di un tour a alguien que venía a una plática y por eso conoció a un emprendedor que estaba buscando financiamiento y por eso ese niño en esa escuela ahora tiene una mejor educación. Entonces como que empiezas a conectar esos dots y eso a mí me encanta y eso creo que es lo que sí nos motiva a seguir.
pero como cualquier emprendimiento es difícil, ¿verdad? Ahorita venía literalmente el volcán de fuego, está en erupción, y con Red puso, está cerrada la RN14. Y yo, por favor, pongan kilómetros si me están escuchando. ¿De qué kilómetro a qué kilómetro? Porque si no, toda la RN14, casi que papás, no va a haber colegio. Total, y te afecta entonces, todo. Sí, afecta todo. Entonces empiezas a entender, como te digo, siempre va a ser difícil liderar cualquier proyecto. Total. Entonces creo que ahorita Philly, pues más que nada, liderando Ecofiltro, yo liderando lo que es el Cubo y en junta directiva del colegio y apoyando ahí. Y también, bueno, todo lo que también uno, si conoces a Philip, me conoces a mí, siempre tienes que decir, ya suficiente, ya no más proyectos. Pero creo ya, que eso porque no encuentras a Philip, está limpiando calles, estamos vendiendo café, entonces... Sí, yo creo que ese es la naturaleza. Es la naturaleza, ajá, pero hay que ponerle límites y ya decirme hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Sí, buen punto de enfoque. Sí. Pero, ahí se me olvidó que te iba a decir. Sí, para los que no conocen el Cubo, o sea, entiendo que el Cubo es un proyecto, es un edificio que ustedes creen. ¿Por qué no lo cuentas un poquito? Porque hay muchas personas que dicen, ¿pero qué es el Cubo? ¿De qué están hablando? Cubo? Bueno, el Cubo es un... Pues sí, es un centro, es un edificio muy lindo que tiene espacios de coworking, entonces pueden ir a trabajar por el día y los que nos están viendo, solo digan, estuve en el podcast de Gisela y les damos un day pass y pueden venir a pasar el día, trabajar desde ahí. Es un lugar moderno, lindo, con unas vistas del volcán espectaculares, pero también como en internet, con todo lo que necesitamos para ser profesionales. Y a la vez también tenemos oficinas y tenemos salones de reuniones. Y ahorita lo lindo es poder llegar a tu equipo, ¿verdad? Tenés que hacer una planificación, querés ver resultados, querés lanzar una nueva marca. Tenemos un rooftop lindo, puedes tener más de 100 personas ahí. Super. O en cualquier salón de reuniones con tu junta directiva o tu emprendimiento familiar y tener pues ahí tu sesión. Y tenemos full catering, la comida es deliciosa porque hasta el pan de masa madre lo hacen en casa, entonces hay un montón de cosas. Yo he comido ahí delis cuando me tocaba y el café, también está el café delicioso de Artista Café, entonces es un ambiente muy agradable que te sale de la caja, ¿verdad? Tú como que estás tal vez en tu empresa todo el tiempo y a veces necesitas ese break, irte, salir, trabajar desde el día en otro lado. Y te cambia, te abre la mente, te hace más creativo. Hemos visto que esa oportunidad, o si tienes una empresa donde están casi todos remotos, nos pasa mucho. Es bonito, pues, una vez al mes, ¿verdad? Yo tengo un par de diseñadoras que una vez al mes, ellas trabajan remotamente, vienen y tienen una sesión ahí, pasan el día, ven las vistas, comen rico, oyen nuevas cosas y lo coordinan también. Si buscan en nuestro Instagram, el Cubo Center, o en Facebook, tenemos una programación mensual, siempre hay pláticas y hay unas, pues, de temas, pues, legales o administrativos, pero también, por ejemplo, este mes va a haber una sobre el Camino de Santiago, que hizo una de las miembros. Voy a hacer, yo te quiero hablar, entonces anda a ver, pues sí, cabal, el 19 va a estar Nidia, que es una abogada que también trabaja mucho con Deloitte, y ella lo hizo y va a dar su experiencia. Entonces son cosas que, verdad, tratamos de enriquecer, crear comunidad y, en verdad, tener más balance y ser más holísticos en cómo creamos impacto. Totalmente, me encanta. Y la verdad que, como la idea de este podcast es que puedan ver el patrón de las personas que yo traigo acá, de una u otra manera son personas de alto rendimiento, me explico, o sea, son personas que han sido extraordinarias en sus matrimonios, en sus empresas, en sus proyectos, como atletas, como entrenadores, como empresarios, en diferentes proyectos, porque no solo he tenido emprendedores. Sí, claro. ¿Qué dirías que son tus cualidades o tus fortalezas que te hacen hoy tener esa capacidad de liderazgo? Yo creo que el primero, no es que lo tenga tan bien definido, pero creo que sí es empatía. Yo creo que uno tiene que, es un músculo, lo tengo así, pero creo que es algo que me ha llevado a ver primero pues la necesidad y luego también, ¿verdad? Como ir desarrollando gente y ir viendo cómo podemos sacar adelante. Yo creo que al fin sí soy perseverante. Tal vez no hubiera dicho eso hace años, pero yo creo que la vida ha dicho, sí, sos perseverante, ¿verdad? Porque miro atrás y digo, sí, fui perseverante. Entonces, tal vez siempre fuiste y no te lo creías. Sí, yo creo que la perseverancia... y creo que también yo sí soy soñadora y ahora ya no digo perdón por ser soñadora, que yo sí sueño en algo mejor, sí me lo visualizo, literalmente lo veo, ¿verdad? Entonces yo digo, no, pero es que yo veo eso, ¿verdad? Entonces a veces esa habilidad de seguir viendo que hay algo más que se puede hacer, que es posible, que se puede materializar ese sueño, para mí yo creo que es parte de lo que lo que Dios me ha dado a mí para el mundo.
pero hay un montón de cosas que me faltan, pero esas tal vez son las que... ¿Cuáles dirías tú? Justamente, o sea, uno siempre sueña con algo, pero para poder tener eso, algo que querés, Sí. tú te tienes que merecer eso a través de una transformación. ¿Qué tiene que cambiar en ti hoy para tener esa siguiente etapa de tu vida? ¿O cuáles serían tus debilidades que tienes que trabajar? Sí, yo creo que, yo creo que tal vez las debilidades, que a veces es esa fortaleza es tu debilidad, ¿verdad? Entonces, si sos muy soñadora, pero no ves los detalles y no ves lo que toca, te puedes perder algo en el camino. Correcto. En mi caso, yo creo que no soy perseverante, pero no soy tenaz en ciertas cosas. Por ejemplo, mis hijos, ahorita que todos se habían ido graduando de universidades, y a todos les dijimos, aprendan a ir a vender y en la calle. Digamos, su primer trabajo debería ser literalmente de ir a tocar puertas. ¿Por qué? Porque cuando tú no tuviste esa experiencia, y yo no la tuve, yo ya estaba en pues, un lugar muy elegante, consultoría, ¿sabes? Ahí entrabas como con el CEO. Eso no es ir a tocar puertas. Totalmente. Y entonces sí creemos mucho que si tú aprendes a vender, vas a poder lograr hacer cualquier cosa, porque es tan difícil. Entonces a mí todavía me cuesta esa parte como de cerrar, de hacer esa comercial. Sí, me cuesta, me gusta educar, pero no me gusta vender. Y eso es algo necesario y vital en cualquier emprendimiento. Casi todo lo demás sí lo puedes contratar. Hay buenos abogados, buenos contadores, pero la parte de ventas, especialmente cuando es un primer emprendimiento, tú sos la cara de ese emprendimiento, tú tenés que ir a vender. Total. Entonces lo digo porque creo que me pasé muchos años en experiencias donde yo no desarrollaba ese skill. Nunca es tarde, hay que aprender, pero sí agradezco que mis hijos empezaron vendiendo, porque nunca se van a morir de hambre, les digo yo. En verdad es una destreza tan útil en la vida. Válido. Y yo creo que también mencionando eso, que muchos tienen, o sea, yo sí siempre tuve la fortaleza comercial o ese toque en venta. A mí mi mamá de chiquita me puso a vender canastas en el condominio, pintar banquetas, a vender árboles navideños. O sea, sí tuve, gracias a Dios, y creo que tenés razón. Sí. Todos los niños deberían de tener esa experiencia de venta y romper ese miedo de acercarte a alguien y preguntar y que no tengas miedo al rechazo y a ese no. Pero creo que algo que a veces se nos olvida es que todos vendemos de una u otra manera. Vendemos a través de lo que posteamos en nuestras redes sociales, vendemos a través de cómo nos vestimos, de lo que proyectamos, de lo que decimos. Y cuando vamos a una entrevista nos estamos vendiendo, ¿verdad? No estamos vendiendo un producto, pero nosotros nos estamos vendiendo. ¿Y por qué debería yo escogerte a ti versus la otra persona? O cuando estás consiguiendo pareja, ¿verdad? O sea, tú te estás vendiendo también de una u otra manera. Entonces yo creo que a veces decimos, es que no soy muy bueno en ventas. Y sí lo eres, tal vez solo que de otra forma. En ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo fundamental, y eso tal vez es hasta más importante que todo, es, tu ética, ¿verdad? Claro. Entonces, tu ética, porque la ética es lo que va a generar confianza. Y la confianza es lo que, al fin, ¿verdad? De una manera u otra, se logra. Porque si no vas a vender una vez, si no vas a vender una segunda vez, si no hubo ética, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte es tal vez la vital, y a veces se nos olvida, incluso cuando estamos contratando gente, evaluar bien esa parte. Yo sé que es difícil, pero entender si la persona tiene sus valores, porque si tiene sus valores bien claros, lo demás se puede entrenar, capacitar, pero por lo menos esa parte la tienen muy clara. Aprovechando que te tengo, porque rara vez tengo personas como tú que son muy completas en el sentido de un matrimonio fuerte, estable, lindo, empresaria, exitosa, pero también sos mamá. Y conozco poco de tus hijos, pero de lo que conozco, son tus hijos muy exitosos, han tomado su rumbo, han sido muy independientes. Has formado a 4 maravillosas personas y ya están teniendo su propio éxito, y no es fácil. Entonces, si tú pudieras recomendar aquí a las personas que nos están viendo, que quieren formar esos chicos independientes y esas personas exitosas, ¿qué recomendarías a estos papás? ¿Cómo lograste ciertamente, a pesar de que ustedes, pues, le dieron todo a sus hijos y nacieron quizá en una familia cómoda, si lo quisieras ver así, sí los hiciste que sufrieran un poquito y que salieran a buscar esa incomodidad? ¿Cuál fue esa visión de matrimonio o de creación, ¿verdad? O sea, formación de hijos
que pudieras aconsejarle a todos los que nos están escuchando. Bueno, lo lindo de que me entrevistas a esta etapa es que ya tienen 20 y pico de años y ya que te por eso dicen quiero aprovechar y todo aprender. lo que hiciste mal. Ya te lo dicen, es que la humildad crece con los años y no ve que en verdad no hay niños perfectos ni papás perfectos y hay mucho donde nosotros todavía estamos aprendiendo y queremos aprender. Yo creo Claro. que uno cuando empiezas siempre sos bastante inmaduro, digamos, uno tiene una inmadurez que solo Sí. se resuelve con el tiempo y con las experiencias que estamos tratando de aprender. Yo creo que algo que sí es vital y es tal vez de lo más difícil que hay es que una gran parte de lo que tus hijos son es lo que vieron en casa. Y esto tal vez es lo más difícil porque no es lo que dices, sino lo que eres. haces y lo que Entonces, eres. cuando te ven, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sos tú? ¿Cómo sos tú como persona? ¿Cómo sos tú como esposa? ¿Cómo sos tú como esposo? ¿Cómo tratas a la persona a tu alrededor, a tu vecino, a la persona que está pidiendo un centavo en la calle? Digamos, eso es 90%, en verdad. Con el tiempo uno se da cuenta que se hubiera ahorrado muchas palabras y muchas lecciones y solo porque con esos ojitos vieron todo. Sí. Y entonces eso es lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque pone mucha responsabilidad de vuelta en ti. Entonces tú puedes leer el libro del genio del momento que dice, para educar bien a tu hijo hace esto, y la verdad que no va a valer nada si lo que tú vives y lo que tú eres no proyecta No es congruente. eso. No es congruente. Claro. Al revés, lo más los vas a confundir. Claro. Entonces yo creo que eso tal es lo más difícil y hubo muchos momentos de mi vida donde yo decía, no, yo voy a leer lo que dice el experto y lo voy a probar, pobres niños, experimentando en casa. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que lo segundo es, yo creo que era en los primeros años era como aquel deseo, ¿verdad? Y casi que los KPIs de los pobres hijos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para que pase esto, para que pase esto? Y era como una receta. Y de ahí con los años te das cuenta que no son recetas, son seres humanos independientes y que tal vez, ¿verdad? Ese proceso de cómo te guío hacia algo es mucho más de escuchar que de andar diciendo, si vas aquí va a pasar esto, va a pasar esto. Y entonces hay cosas que yo ya lo sabía. Por ejemplo, voy vuelta atrás y digo, yo me acuerdo mi hermana cuando nos vinimos, ella sí es educadora, tiene su doctorado en educación en Estados Unidos, trabaja allá, y cuando nos vinimos a vivir a Antigua, ella decía, ay Dios mío, tus hijos nunca van a poder ir a una buena universidad, y se preocupaba mucho de todo ese tema, y hoy en día con ella ya es el colegio con Antigua International School, hacemos intercambios con el colegio de ella en Estados Unidos, entonces hay cosas que en verdad yo en ese momento decía, no, yo sé que todo va a salir bien, y hay cosas que no son importantes, y hay cosas que sí son importantes. Entonces, yo creo que tal vez lo mejor para tus hijos es que estés bien como pareja. El mejor regalo que le vas a dar a tus hijos es ese. No es el colegio, no es donde estudian, o si están fuera, se hablan inglés, es que ustedes estén bien. Y a veces uno no lo cree, pero ahorita que he visto tantos niños y tantas familias, te puedo decir que la gran parte es lo que te acabo de decir. Cómo sos en casa, sos coherente, hay amor entre pareja, hay respeto, porque todo lo demás va a venir por consecuencia de eso. Si ellos te ven a ti trabajar, esforzarte, ser disciplinado, ellos van a agarrar eso. Puede que tengan sus etapas donde no, claro, pero a lo largo sale. ¿Verdad? Como que te ven y dicen, bueno, ok, tal vez no van a ser nivel olímpico de natación, pero van a agarrar algo de tu disciplina y en su área la van a desarrollar. Totalmente. Y creo que la oportunidad de que también tengan muchas experiencias. Yo esa parte creo que se fue muy buena para mis hijos, el haber crecido con todas personas, todo tipo de personas, todo nivel socioeconómico, cultural, países. Mucha gente vivía en mi casa, alguien pasaba a pasar el fin de semana, ¿verdad? Como que a pasar tiempo, a platicar, a cenar. Y te digo que todas esas experiencias yo los miro ahora en el mundo y digo, ellos no tienen miedo de cruzar y no somos un mundo diverso. Entonces esa oportunidad de tener, yo creo que es muy sana y muy buena para ellos, ¿verdad? En poder conocer. Y eso se puede hacer en cualquier lugar. Digamos, eso tú, ¿verdad? Si vives en un pueblo, camina al otro pueblo y saluda y conoce y, ¿verdad? Como busca esas oportunidades de que ellos tengan. Y yo sí creo que también hacerlos sufrir un poquito, a veces se nos queda la mano. Sí, pero, totalmente. Y qué lindo no darles que lo todo lo que mencionaste. necesitan en ese momento. Porque... Lindo el mensaje que acabas de dar, porque yo te digo, nosotros con Adrián pasamos una crisis hace casi 3 años y yo te digo que el comprometernos, el tomar decisiones, el decidir hacer nuestro matrimonio extraordinario, hoy veo los frutos. Hoy, gracias a esa decisión, somos mejores líderes, somos mejores papás, somos mejores empresarios, somos mejores personas. Entonces,
todo empieza desde la base, Sí. que es el núcleo familiar, esa pareja. Es. Entonces veo tan importante genuinamente que transformes tu matrimonio Sí. y que lo hagas bien, Sí. y congruente, y transparente, y íntegro. Yo no les puedo parar de decir y recomendar el mensaje que les acaba de dar Cristín, totalmente. Sí, y no es fácil, porque obviamente uno se ve y uno dice, ala, ¿verdad? Todo lo que uno trae a veces de mochilas emocionales de sus familias, Sí. ¿verdad? No es fácil, pero te digo, no, creo que si uno logra eso, ¿verdad? Los hijos en verdad, eso es lo primero que ven. Y Totalmente. es lo primero que, ¿verdad? A veces uno se desvía y piensa que toda esta lista de cosas que el mundo nos dice que es lo más importante, pero no es. Total. Porque yo he visto mucha gente joven también quebrarse, ¿verdad? En el Sí. camino, porque esa parte faltaba. Y ahora una pregunta, para ir cerrando el episodio, también tengo la oportunidad de que como ya sos una mamá con hijos mucho más grandes, también estás viviendo la etapa de tener el nido vacío. Sí. Y conozco muchos amigos que están pasando por esa etapa y han sentido entre miedo, emoción, vacío, perdidos. Quizá no pusieron atención a su matrimonio, entonces se está distanciando la brecha. Otros que están como honeymooners y que sí cuidaron su matrimonio y están viviendo, qué alegre, ya podemos hacer lo que querramos. ¿Qué consejo podrías decirles o qué estás... Porque lo estás viviendo, digamos, quizás no has superado esa etapa o tal vez sí, no sé, contanos un poquito de esa etapa para los que están transicionando en el nido vacío, porque yo, gracias a Dios, pues no estoy ni cerca. ¿Qué podemos esperar para los que lleven esa etapa? Bueno, yo creo que casi siempre cuando llegan estas etapas se mezclan con muchos temas hormonales también. Sí. Es un poco como la adolescencia. ¿Para Entonces, los papás, decís tú? Sí, ¿Para para ok. los papás, porque Ajá. muchas veces si tienes hijos de esa edad, también estás pasando menopausia, también Claro. los hombres están cambiando. Entonces, hablábamos el otro día, ¿verdad? Que los hombres de 50, 60 se vuelven como más emocionales y las mujeres se vuelven como más prácticas, ¿verdad? Toda la vida era como mi amorcito, y ahora es como que, mira, ya, bueno, ya. Entonces, uno también, hay cosas que humanamente, el ser humano en esos años de desarrollo van cambiando, también vas teniendo a veces las presiones y el gusto de tener a tus padres mucho más mayores. Yo Sí, creo buen que ese es punto. alguien que algo te lo pueden decir, pero hasta que no estás ahí no lo entiendes, ¿verdad? Sí. Porque es un tema donde, Te toca ¿verdad? cuidar a tus Ahí papás. depende de cómo están tus papás y los buen requisitos y pues toda la oportunidad que tengas de cuidarlos y estar con ellos y compartir con ellos, pero se te acerca todo eso. Entonces y también hay personas que a todos nos pasa, que esa edad te hace ver hacia atrás y entonces a veces ese hacia atrás puede ser muy, muy mixto y puedo haber tenido experiencias muy diferentes y uno se puede o hundir en eso, si fue malo, o ver hacia el futuro y ver que puedo, mira, tampoco se está terminando tu vida, hoy en día vivimos mucho más años, eso es bien importante también considerarlo, pero yo creo que lo que hace es entender que es diferente. Yo creo que a veces uno cree como que ahorita ya deberías de saber todo, ya llevamos 30 años juntos, ya como que no sabías que no me gustan las rosas rojas, ¿verdad? Como que pobre, entonces decís, pero uno también entender que está en etapa de cambio y decirlo a la que ilusión, a esta cosa nueva, probemos cosas nuevas que funcionan, no sabía, y pues yo no tampoco, y uno se está redescubriendo, porque Claro. tal vez hay personas que decían, yo ni sabía que me gustaba hacer deportes, y ahí empiezan a hacer deporte. Entonces yo creo que es un tema de no verlo como que ya te conozco todo, no cambies de ahí y no, tú sos una nueva persona que está evolucionando constantemente, yo también, y tratemos de buscar y enfocarnos en lo que es importante, que ya dijimos que es. Yo creo que eso ayuda mucho y bueno, yo la verdad, esta etapa de nido vacío casi que ni fue vacío porque me ocupé tanto con todo, tal vez demasiado, ahorita estoy buscando y si quiero mi etapa un poquito nido vacío, porque sí fue como muy rápido, ahorita cabal mi hija está pasando más tiempo aquí, está probando porque le hacía falta a la familia, entonces le decía, yo pensé que el nido ya estaba vacío, ¿verdad? Está regresando. Yo, Ya pero tu me cuarto encanta. ya no existe. Ay, sí, no, que ya lo convertiste en gym, ¿no? Pero no, me encanta, también es como eso lo lindo de la cultura latina que a mí sí me gusta. Claro. Que digamos, donde crecí en Estados Unidos era muy tajante que casi que Ya te no vas a puedes la regresar. adiós y ahí sí que ni se te ocurra regresar. A mí me encanta esto de la cultura latina, que tienes todas las generaciones, que tienes a la abuelita, a los niños, al vecino, me encanta. Entonces eso es algo lindo, hay que valorarlo y apreciarlo. Y yo creo que lo que uno en verdad tiene que vivir cada etapa, nadie lo hace, pero en verdad hay que vivir cada etapa y uno después dice, ala, yo tuve el gusto de conocer un nieto de una amiga y mira, yo tenía ese bebé, decía, Ya cosa querés. más deliciosa.
Y te recuerdas que tú estabas desesperado para que se durmiera el bebé, para que comiera el bebé, para que tú pudieras ir a hacer otra cosa. Y ahora lo único que querés hacer es chinear, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que tratar de estar muy presente. Digamos, hablábamos hace un minuto de las vacaciones de los niños y yo decía, no, yo eso sí lo tenía claro, que se pasa. Entonces están en su vacación, salieron del colegio, ¿verdad? Solo, aunque estés ahí y solo los mires, hacelo, ¿verdad? Para y míralos, porque es un ratito y eso en verdad son momentos bien importantes que después te unen, ¿verdad? Claro. Y tus hijos ya están en una etapa de transición, de empresarios, trabajando. Sí. Y una de las decisiones a veces difíciles que uno de empresario incluso atraviesa es, ¿mis hijos van a trabajar conmigo o no? ¿Quiero que trabajen conmigo o no? Sí. ¿Les delego algo de los roles o no? ¿Cómo han ustedes enfrentado estas decisiones? Porque al final sus hijos están preparados, podrían o no podrían. ¿Qué decisiones han ustedes transicionado? Porque justamente he escuchado mucho de, no sé si quiero que mi hijo trabaje en la empresa, ¿será lo mejor o no será lo mejor? ¿Será lo mejor para nuestra relación o no? ¿Cómo han ustedes navegado estas decisiones? Wow, pues lo increíble que hagas esta pregunta es cabal, te comentaba que cabal vienen mis hijos este fin de semana y tenemos una reunión el sábado, cabal de hablar de estos temas, porque es bien interesante. Yo creo que nosotros los dos pues agradecemos muchísimo a nuestros papás que nos dieron la libertad de hacer y deshacer lo que queríamos hacer independiente de nuestras familias. Claro. Eso lo vimos como un regalo y al principio re difícil y uno, es que no tengo ni para pagar la renta y uno está como sufriendo en su emprendimiento, pero después decís, qué lindo que nadie dijo, tenés que hacer esto o porque en esta casa hacemos esto o porque el negocio familiar es este. Entonces esa libertad, Philip y yo los dos lo agradecemos un montón. Y tuvimos siempre esa filosofía que dos cosas eran muy importantes. La primera, que ellos hicieran lo que querían y tenían pasión y deseo de hacer. Claro. Número uno. Y lo segundo es, en las empresas sí creemos mucho, has oído a Philip decirlo, de empoderar y compartir. Algo que nos preocupa, que vemos a veces en empresas en Guatemala, es que tienes un equipo y ese equipo laboral está trabajando, están subiendo, hay un gerente súper y de repente regresa el hijo X de la universidad y nunca ha hecho nada y ¡fam! Lo zampan. Ojalá fue a la universidad, tal vez ni fue a la universidad, claro. Y lo zampan y lo ponen a ser el líder de esa persona que sí conoce el negocio, que sí creció con el negocio y que se ha ido esforzando y se frustra. Totalmente. Entonces, esa parte siempre nos pareció como, no solo poco justa, pero también como, ¿verdad? No iba a sacar lo mejor ni para ese hijo ni para ese empresario. Yo creo que aquí hay como todo tipo de soluciones porque no creo que hay una receta. Hay una empresa exacta, multinacional y yo conozco una empresa familiar donde mi amiga que es joven, mi amiga que es la hija es mi amiga que es la joven, pero trabaja con su mamá muy de la mano porque ellos lo que trabajan es algo lindo, familiar, de años de historia, entonces es muy importante que lo sigan haciendo juntos y tú decís, ojalá que esto siga en manos familiares por 5 generaciones más. Claro. Entonces yo creo que depende mucho, pero yo creo que lo que sí es verdad es que siempre decíamos, es imposible despedir a tu hijo. Sí. Y entonces, si tienes una multinacional y puedes decir, mira, aquí tiene otro jefe y otra división y alguien, ¿verdad? Pero siempre es difícil porque ese jefe no va a querer despedir al hijo. Eso pasa. Entonces, eso sucede mucho. Entonces, por eso nosotros hemos sido más del fan, que ellos vayan creando, formando y eso es lo que ellos han ido haciendo. Eso dicho, hecho, yo creo que también te puedes ir al otro extremo, ningún extremo es bueno, donde casi que tus hijos, ¿verdad? Ni saben qué haces, ni qué es qué, y claro. Ni siquiera quién trabaja ahí. Entonces, sí puede ser un extremo. Algo que estamos viendo y lo estamos evaluando es más como una junta directiva. Y claro. Entonces, dentro de esa junta directiva, das la oportunidad que haya esa retroalimentación, que hagan esas ideas, que se les presenten, ¿verdad? Y puedan ir guiando, especialmente porque uno está cada año más grande. Tengan ya un know-how, pero no es operativo día a día, sino que es a nivel junta directiva y donde esa ética, esos valores y esa experiencia laboral lo pueden traer para mejorar la empresa, pero también no generar, ¿verdad?, tanto roce como sería si fuera el director de la empresa, el operador, el gerente de un área. Entonces, eso es, pues, estamos probando, no sé, ahí estará. Y si alguno de tus hijos decidiera, ok, sí estoy contento en junta directiva, pero me veo con un rol operativo,
Sí, yo creo que hay que... Sí, no mira, sabrías todavía cómo no sé porque navegarlo. para Philip ese era como un no, pero él ha estado abriéndose más, pero en su momento eso fue como no negociable, pero cada vez al dicho yo, mira, los emprendimientos crecen y hay roles dentro de roles y yo creo que es lindo escucharlos, pero lo lindo es que ya han estado años fuera, se han estado formando, han estado trabajando, han estado creando sus propias empresas, es diferente, ¿verdad? Entonces yo sí creo que traen algo mientras, yo creo que ese mientras no vengan a quitar a alguien que naturalmente hubiera crecido hacia ese puesto, ¿verdad? Si es decir, mira, voy a ir a abrir un nuevo mercado, voy a ir a abrir ¿verdad? Yo no sé, en Tíbet. Yo creo que ahí sí hay muchas oportunidades y qué lindo más que ellos, pero más que nada que ellos sepan, lo que sucede a veces es que ellos sepan primero que nada que tu relación como familia es una relación de amor y no es de transacción. Y eso es lo que a veces cuesta mucho cuando estás trabajando juntos. Pero yo he conocido gente que sí es emocionalmente muy madura, mucho más que nosotros, que sus hijos también, y que pueden tener reglas muy claras, y lo ves en empresas, en family offices y todo, donde hay mucha claridad de roles, donde hay, ¿verdad?, los no negociables, y todos lo respetan, y logran llevar esos negocios de generación en generación, y es lindo verlo también. Claro. Yo creo que yo no soy muy de que hay solo una manera de hacer. Creo que depende mucho en la pareja, en el tipo de empresa. En tus hijos y también en los que hijos quieren. También que quieren, claro. Totalmente. Qué lindo, gracias por ese consejo. Y para ir cerrando, para ti, ¿cuál sería tu definición de éxito? Ay, yo creo que paz. Paz. Yo creo que la definición del éxito es paz. Y paz no una paz artificial, pero una paz real, que tú fuiste coherente con lo que Dios te dio, tu propósito en la vida, y que cuando tú regreses a Él puedas decir, hice lo mejor que pude con lo que, ¿verdad? Tengo esa paz, ¿verdad? Como cuando uno toma una decisión difícil, no deja de ser difícil, las consecuencias no dejan de ser positivas o negativas, pero tú tienes esa paz de que tú hiciste lo que en ese momento era lo que tenías que hacer, y eso al final del día no depende de los demás, depende de ti, ¿verdad? Totalmente. Qué lindo. Gracias, Cristín. La verdad que creo que hoy sí nos llevamos un montón de aprendizajes, sobre todo yo que soy mamá y me tocará vivir esas etapas. Qué lindo poder aprender de ti, porque sí, te admiro a ti y a Philip, lo que han construido, ahora lo que han hecho. Ahora te entrevistamos a ti, ¿para qué? Ahora damos la vuelta al micrófono. Pero la verdad que espero que de verdad que a través de estas historias y de las personas y los invitados que tenemos acá, ustedes puedan sacar esa lista de cosas o esos aprendizajes, o quizá alguien se siente identificado en este momento, y que podamos transformar sus vidas y sumar en sus vidas. Yo creo que eso es lo más importante, y ese es el objetivo justamente de este podcast, es contar esas historias de cómo se tiraron al agua, cómo han aprendido a nadar en el camino, y contar un poquito de esos desafíos, y que cada uno de ustedes pues saque los aprendizajes que necesite. Así que gracias, Cristín, por haber venido con nosotros. Qué gusto, y todos seguimos aprendiendo. Gracias. Esto no se termina nunca. Thank you. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Giselle. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.